Yo vivo en Caseros y tengo que ir hasta Florida Oeste, así que tengo un viajecito. 2 colectivos. Bastante. Sí, ¿y de qué trabajas? Estoy en una empresa que se encarga del mantenimiento y del arreglo de de los autoservicios y de las máquinas el retiro de efectivo. De los cajeros automáticos, perdón, no me salía la palabra. Cajero automático. Sí. Eso. ¿Y es considerado trabajo esencial eso o no? Sí, porque está parte de lo que es la categoría de casa de moneda y todos servicios bancarios que, bueno, están dentro de los esenciales. Así que nosotros, igual estuve 40 días sin trabajar, pero bueno, después empecé de a poco a reincorporarme. Pero bueno, la Bien, empresa nunca paró con el tema de la cuarentena. está bien, perfecto. Bien, ¿el resto cómo anda? ¿Alguno que se haya metido y quiera contar su parecer en estos días? Hola, buenas noches, ¿todo bien? ¿Cómo va, Hola, profe, estimado ¿cómo va? Diego? Bien. Hola. Acá hablando con un abogado, porque me acaba de llegar la carta de documento, así que bueno. Bueno, por la duda no queremos preguntar de qué. Carta, documento. Carta de documento, sí, Bueno, telegrama. complicado. Bien, ¿tenemos alguna duda antes de arrancar sobre la cursada? Hay una pregunta bastante que viene todas las semanas y es si corregir los trabajos. No terminé todavía. Ahora cuando termine la clase voy a publicar en Classroom. eh, Voy a hacer una publicación donde ustedes van a comentar quiénes siguen en la cursada, porque seguramente todos los que arrancaron no están siguiendo. Algunos grupos se le ha caído algún integrante y bueno, ha pasado con varios. Entonces, como para estar al día de todos los que siguen la carrera y a su vez como para tener bien anotado quiénes entregaron el trabajo, por la duda de que se me haya traspapelado, por decirlo de alguna manera, en el mail, les voy a pedir eso. Bien, ¿alguna pregunta? Por mi parte, no. Bueno, perfecto. Seguimos con lo de la semana pasada. Estábamos hablando obviamente del peronismo y habíamos desarrollado no, algunas cuestiones fundamentalmente de la primera presidencia y vamos a seguir con cuestiones de la primera presidencia, cuestiones que engloba o que encuadra en ambos gobiernos y obviamente, bien, Federico Cañete. Ahí le respondemos, no sé si no escuchó, se acaba de conectar o qué, pero respondemos, todavía no corregí todos, sí estuve corrigiendo esta semana, ya de por sí quiero contarles que cada vez que veo un país escrito en minúscula me duelen un poco los ojos. Yo pensé que vi el primer ahí Unión Soviética con minúscula y dije, bueno, va a ser uno, pero después se repiten con Corea, con Estados Unidos, complicado. Así que, bien, seguimos con la presidencia. Decía, el trabajo no los terminé de corregir todavía, ¿sí? No sé cuántos me quedarán de este curso. Sé que me quedan varios de la mañana también. Y seguimos con la presidencia de Perón, que habíamos repasado, habíamos visto algunas cuestiones la semana pasada, y vamos a seguir viendo otras, ¿sí? En cuanto a lo económico, el gobierno peronista tuvo claramente dos etapas. Los primeros años de la etapa peronista fueron muy buenos a nivel económico, no necesariamente por las medidas, pero sí por quizá el contexto, ¿sí? Y ese contexto fue acompañado con medidas que para lo que era el país era muy novedoso, eran medidas muy diferentes a lo que se habían tomado anteriormente, por eso es que hablamos en parte de un antes y un después. Decía que el contexto el económico fue favorable porque los primeros años del peronismo, de la presidencia de Perón,
propiamente dicho, fueron años que coincidieron con el final de la Segunda Guerra Mundial, por lo que fueron fundamentalmente el 46 y 47. Esos años fueron muy favorables en lo económico porque los países europeos volvieron a incorporar materias primas que nosotros vendíamos, por lo tanto las exportaciones en ese sentido fueron muy buenas. Si bien con el peronismo se trató de dar impulso a la industria, de organizar a Argentina como un país industrial, los ingresos del país, y así como el capital para reinvertir en la industria, los ingresos del país, decía, venían fundamentalmente o dependían fundamentalmente de las exportaciones. ¿Sí? A su vez, la industria argentina era muy dependiente de los insumos que pudiesen llegar a comprar. Si bien acá se fabricaban cosas y la industria empezaba a tener más desarrollo, las herramientas y las máquinas que se necesitaban para el desarrollo de la industria eran importadas, por lo que se dependía de los ingresos de las exportaciones, que en este caso eran aportados por el campo. Decía, muy buenos años los primeros, y en esos años se dieron cambios muy positivos en relación a, no sé si muy positivos, yo diría muy novedosos, positivo o no tanto, ya es más subjetivo, pero sí se dieron cambios novedosos en cuanto a la redistribución de la riqueza. ¿Sí? El Estado empezó a intervenir en pos de una distribución un poco más equitativa, que era algo que tradicionalmente en el país la redistribución no era un tema que se había tocado tanto. ¿Sí? Por eso había mejoras permanentes de salario de los trabajadores, había mejoras en las condiciones laborales, mejoras en cuanto a los derechos laborales. Siempre el Estado como interventor para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. La intervención del Estado también se amplió a algunas nacionalizaciones, ¿sí? Por ejemplo, se nacionalizó el Banco Central desde el pacto Roca-Runciman de la década infame, estaba formado por directivos británicos y británicos y argentinos, con capitales también británicos. Por lo que los británicos tenían poder de decisión en el Banco Central, un importante poder de decisión. Y eso obviamente afecta un poco la disposición de las finanzas, ¿sí? Y lo que se hizo fue nacionalizar el banco. Lo mismo pasó con los ferrocarriles, que los ferrocarriles fueron comprados. En esa época, gran parte de los ferrocarriles del país eran de origen británico, y fueron también durante la presidencia de Perón comprados precisamente los británicos. De todas maneras, los británicos estaban bastante convencidos de vender, porque para mantener los ferrocarriles había que hacer una inversión, de la cual una inversión que ellos no estaban dispuestos a hacer, ¿sí? Sobre todo en pos de las ganancias que podrían llegar a traer. Entonces fue medio casi un acuerdo entre ambos sectores, el Estado que compró los ferrocarriles y los propietarios que eran los británicos. Y también se nacionalizaron gas del Estado, empresas telefónicas, se creó por esos años Aerolíneas Argentinas, es decir, ciertas nacionalizaciones en sectores que el Estado, o que el gobierno, mejor dicho, consideraba clave para el funcionamiento de la economía. Para la promoción industrial hubo un elemento creado durante la etapa peronista, que era el IAPI, ¿sí? IAPI, IAPI, Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio. Que lo que hacía el IAPI era obtener esos recursos del campo y redistribuirlo o invertirlo en la industria. ¿Sí? Tomaba esos recursos del campo y los reinvertía tanto en la industria como en las acciones sociales, ¿sí? en las obras públicas y demás. Una etapa también de muchísima obra pública, que por un lado genera empleo, y por el otro lado también mejoraba los servicios
que la población para esos años necesitaba. ¿Sí? Se Profe, construyeron. disculpe. Sí, ¿Le puede repetir el IAPI qué significaba? IAPI es Instituto Argentino Sí. de Promoción del Intercambio. ¿Puede ser que Sí, sea algo así tipo como una FIP? Sí, bueno, tenía como, la FIP tiene la función, digamos, de recaudar impuestos, y el IAPI era algo así, pero no exactamente lo mismo, porque la FIP, por ejemplo, se encarga de todo, ¿sí? De los impuestos de todos. El IAPI, más que nada, bueno, sí se encargaba de todo, pero también, eh, digamos que estaba, eh, a ver, ¿cómo explicarlo? Tenía la función también de reasignar esos recursos hacia otros sectores. Básicamente el IAPI lo que hacía era el comprador de los productos que se iban a exportar, se los compraba a los terratenientes del campo, y el IAPI era el que exportaba y obtenía eh, esos recursos. El IAPI fue, digamos, un invento peronista, por decirlo de alguna manera, y fue una de las tantas cosas que se sacaron una vez que ocurrió el golpe de Estado del 55, ¿sí? Que ya vamos a ver que con la política de la época se sacaron un montón de cosas. Se trató de borrar del mapa todo lo peronista, digamos. Bien, ¿una distribuidora en qué sentido? Eso no... Ahí pregunta, si quiere prender el micrófono alguno, no hay problema, es que quiere hacer una interrupción. Sí, digamos que adquiría los productos que se iban a exportar, ¿sí? Y obviamente entre lo que pagaba y lo que cobraba por exportar, ahí obtenía una diferencia que después reinvertió destinado a otro sector. Por supuesto que los productos o el precio, mejor dicho, que los terratenientes podían obtener exportando por su cuenta hubiera sido mucho mayor que el que les determinaba el IAPI, ¿sí? De todas maneras, esto fue muy bueno en política redistributiva, pero después se generó algún inconveniente precisamente con las exportaciones, con algo que vieron ustedes durante la Guerra Fría, que fue el Plan Marshall. ¿Sí? El Plan Marshall fue un plan de asistencia de Estados Unidos hacia los países europeos, que destinaba productos de primera necesidad y a su vez destinaba préstamos a precisamente los países europeos. Por lo tanto, los países europeos adquirían muchos más productos a Estados Unidos y en consecuencia bajó la exportación argentina, lo que trajo y a su vez bajó también el precio mundial del cereal. Sí, exactamente, plan que ayudaba a la economía europea, orquestado por Estados Unidos. Bajó el precio del cereal, por lo tanto las ganancias de Argentina, que insisto, dependía mucho del campo, las ganancias, decía, disminuyeron sustancialmente. Por eso es que se fueron viendo algunos inconvenientes en esta economía peronista. Se avisoraban un poco para el fin de la década del 40 y se acrecentaron un poco más ya en la década del 50, ya en su segunda presidencia. Bien, en líneas generales se ven diferentes relaciones o diferentes posturas en cada clase social, ¿sí? Indiscutiblemente Perón siempre tuvo, mucho antes de ser presidente incluso, el apoyo fundamentalmente de la clase obrera, ¿sí? Por todas estas medidas que favorecían a dicho sector y por todo el reconocimiento o medidas que en realidad satisfacían pedidos históricos de la clase obrera. Fomentó también el crecimiento de los gremios. Es una etapa, el peronismo es una etapa de una masiva sindicalización de obreros.
también acrecentó el poder de los gremios, buscó que se unieran todos los gremios de una misma rama en un solo gremio, precisamente, pero esto no impidió, a pesar de la buena relación y el apoyo de la clase obrera, no impidió que fuese una etapa de mucha huelga. ¿Sí? Los primeros años de gobierno peronista fueron una etapa de muchas huelgas, no paros generales, huelgas de la CGT, que el primer paro de la CGT en un gobierno peronista fue recién en la década del 70, ¿sí? Pero sí huelgas de distintos sectores en pos de una mejora. En general, la huelga no apuntaba demasiado al gobierno, sino en particular a los empresarios, de los cuales buscaban obtener una mejora en las condiciones laborales, pero obviamente era una pequeña problemática que iba surgiendo, al gobierno, ¿sí? Perón trató de debilitar a los gremios que no eran, a los gremios opositores, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, los gremios de tendencia más comunista, y en esa misma rama trató de impulsar otros gremios que sí fuesen más partidarios de sus medidas de gobierno, de su conducción, digamos. Y a su vez, si bien fortaleció los gremios, siempre trató de tener el control de la CGT. Él siempre estuvo muy pendiente de la CGT, al tal punto de que la CGT prácticamente pasó a ser un ala del peronismo y pasó a ser un organizador de marcha, un representante de ideologías peronistas, eh, dio su apoyo constante, ¿sí? Pero siempre trató de tener controlado a quienes lideraban la CGT. En la clase media el apoyo no estaba tan marcado hacia el peronismo, si bien alguna parte de la clase media se había visto favorecido por estas medidas peronistas. Por ejemplo, los comerciantes, que al aumentar el consumo de la clase obrera, obviamente el comerciante vende más y obviamente obtiene más ganancia, ¿sí? Era uno de los ciertos sectores económicamente se habían visto favorecidos. Sin embargo, en general en la clase media, más allá de que cierto sector de la clase media le dio su apoyo electoral, en la clase media decía, había cierto disconformismo hacia Perón, hacia la figura de Perón, hacia las formas de conducción de Perón, hacia algo que habíamos visto ya en la clase pasada, que era la presencia tanto de Perón, de la figura de Perón y Evita en todo ámbito de la vida social, ¿sí? Eh, Esto de que creamos un edificio o un nuevo lugar y se llama Perón, eh, toda la invasión peronista en la propaganda oficial, este, cierto adoctrinamiento también en las escuelas, parte de la clase media, por ejemplo, formada por universitarios, estaba también muy disconforme con la intervención peronista en universidades. Por esos años la universidad la universidad pública se volvió gratuita, pero también fueron reemplazados muchísimos profesores que no coincidían con la conducción peronista, y fueron reemplazados por otros que estaban afiliados al partido, es decir, había algunos manejos autoritarios en la universidad pública. A su vez la clase media, lo que veía, parte de la clase media veía con cierto descontento este crecimiento de la clase baja. ¿Sí? Estaba en la clase media la idea de que eran superiores utilizo un término efectivo de la época, que eran superiores a los cabecitas negras, decían. ¿Sí? Y que la clase media, buena parte de la clase media consideraba que lo que había realizado, lo que tenía, el lugar que ocupaba en la sociedad, lo había obtenido por esfuerzo y por mérito propio, y que la clase baja, en cambio, había crecido socialmente en los últimos tiempos por todo este despilfarro peronista, por toda esta demagogia peronista, por todo este populismo, digamos. Si uno lo analiza, lo que pasa hasta hace unos años quizás no es tan diferente a lo que muchos escuchamos expresar en relación a los planes sociales, ¿sí? ¿Qué tal hace tal cosa para cobrar un plan?
no se preocupa en trabajar porque vive del plan, es decir, el Estado le regala cosas y por eso subsiste mientras yo me mato laburando. Digamos que todo se va adaptando al pensamiento, más o menos la misma sintonía, el pensamiento de esa época con el del actual. Siempre se puede trazar una relación. Bien, habíamos dicho clase baja, o clase trabajadora, clase media, y los sectores capitalistas. Por un lado tenemos los sectores capitalistas industriales, por el otro lado tenemos los sectores agroexportadores o los sectores englobados en la sociedad rural argentina, digamos. La sociedad rural argentina fue un eterno opositor de Perón en todo el proceso, muy opositor a todas sus medidas. Por ejemplo, habíamos visto que Perón tomaba recursos del campo para destinarlo a la industria, obviamente a los sectores agroexportadores que estaban acostumbrados a obtener enormes ganancias, digamos que veían toda esta política peronista como una intromisión a los negocios que habían sostenido históricamente, ¿sí? Digamos que toleraron un poco en los primeros años, cuando la economía iba bastante bien, toleraron todo lo que tenía que ver con el peronismo. En primera medida, apoyaron a la Unión Democrática, opositores a Perón. Una vez que Perón ya estaba en el gobierno, digamos que estaban en el baile y había que bailar, digamos que soportaron al peronismo y después decididamente se dedicaron a conspirar y apoyar conspiraciones y apoyar a los opositores de Perón. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver con la sociedad rural argentina. En cuanto a los capitalistas industriales, digamos que había dos posturas, una mucho más cercana a los pequeños y medianos productores o a los que manejaban emprendimientos familiares, que veían con buenos ojos este proteccionismo del peronismo hacia la industria. ¿Sí? Se priorizaban los productos realizados acá, se les daba créditos para desarrollar emprendimientos, ¿sí? Y muchas empresas familiares incluso crecieron bajo el ala de esta protección peronista. Sin embargo, otros, quizá los mayores empresarios o los que originalmente tenían más recursos, criticaban al gobierno peronista y veían con muy malos ojos este crecimiento de la clase obrera que, viendo que se satisfacían sus demandas, no se conformaban y obviamente exigían más. ¿Sí? Digamos que la alianza social pregonada por el peronismo en un principio se fue desbarrancando y resquebrajando cada vez más. ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Sí, profe. Bien. Bárbaro. Con esto llegamos a las elecciones, ¿sí? Del año 51 para 1952, más o menos. Este era el panorama, ¿sí? Donde Perón gana las elecciones y gana por amplio margen, ¿sí? Vence en elecciones y lo hace con mucha más comodidad que antes e incluso, le permite tener mayoría en el Congreso, por lo tanto, las medidas que quería imponer el peronismo iban a salir mucho más fácil, iban a tener mucho más poder incluso y demás. Pero coincide también con la muerte de Evita, que para muchos, ya lo habíamos dicho en la clase pasada, para muchos era la figura que mejor representaba todo este ideal peronista. De hecho, pareciera, también un poco porque la situación económica lo fue ameritando, que hay un antes y un después en el primer gobierno Perón, que no se vuelve a repetir ni en el segundo gobierno, ni en lo poco que duró el tercer gobierno. ¿Sí? Es difícil hablar de peronismo cuando en realidad pareciera que hay peronismos, ¿sí? Hay distintas tendencias ya del peronismo con Perón. Imagínense del peronismo, si incluimos el peronismo sin Perón, se va modificando más. Decía, la muerte de Evita, que se da apenas un par de meses después del inicio del segundo mandato, 1952, muere, digamos, un símbolo
¿sí? Para muchos, incluso en los sectores trabajadores, era mucho más popular o mucho más fuerte la figura de Evita que la del propio Perón, ¿sí? Bueno, insisto, un símbolo peronista por excelencia. Y coincide desde el año 52, 53 también, con una nueva crisis económica, otra vez por la baja en los recursos del campo, en este caso más que nada afectado por una muy fuerte sequía. Obviamente las sequías afectan la producción y afectan las exportaciones. Y a su vez, también los productores del campo, como no tenían incentivo a la hora de producir, porque sentían que el gobierno retenía sus ganancias, tampoco había mucha producción o mucho énfasis en mejorar la producción de parte del campo. Digamos que era una especie de boicot, por decirlo de alguna manera, de parte de los grandes terratenientes a el gobierno. Habíamos dicho que las medidas económicas fueron bastante novedosas en el primer gobierno, por lo menos en cuanto a lo que se estaba acostumbrado acá, en el país. Sin embargo, ante esta crisis en el segundo gobierno, insisto, ya sin Evita, las medidas fueron mucho más tradicionales, ¿sí? Esta es la etapa, medio en chiste, se puede decir que Perón se volvió macrista, porque había cierto ajuste, ¿sí? Se tomaron medidas como un poco la contención de los salarios, medidas como reducir el gasto público, ¿sí? La contención de los salarios con la inflación más o menos en el año 52, ¿sí? Fue el Perón macrista, digamos. Me gusta bien usadas las comillas de macrista, ¿no? O sea, veo que dicen que el profesor de historia dijo Perón se hizo macrista. Decía, decía, contención de salarios con la inflación que había en ese entonces, obviamente repercute en una pérdida del poder adquisitivo, ¿sí? Generó cierto descontento, por ejemplo, en las clases medias que habían mejorado su situación económica, pero veían que con esta inflación y el salario contenido perdían parte de las ganancias. La etapa peronista, por el aumento del consumo en general, fue una etapa durante todo el proceso fue una etapa de inflación. Creo que lo dijeron los chicos que subieron el video. Al aumentar el consumo, en general, si no hay más producción, tiende también a aumentar la inflación. Y es lo que pasó. Aumentó tanto el consumo. Eso no estoy entendiendo. Las importaciones o relaciones exteriores. Bien. Ahora, si aclaramos un poco la pregunta, sí cambió lo siguiente, que tiene que ver con las relaciones exteriores, no sé si estaba guiado en ese sentido. Frente a la crisis, lo que busca Perón en este caso es buscar o estar un poco más abierto a bueno, sí, las exportaciones, yo creo fundamentalmente que la crisis se debió a la baja en las exportaciones, precisamente por esto que habíamos dicho, de que las sequías generaron pérdidas en el campo. ¿Sí? Insisto con esto. Si bien el peronismo promovía la industria, seguía dependiendo mucho de los recursos del campo. Y en cuanto a lo que tiene que ver con las relaciones exteriores, Perón siempre había sido bastante reacio a la incorporación de capitales extranjeros, fundamentalmente de Estados Unidos, europeos, digo. Y en este caso, como respuesta a la crisis, se muestra un poco más abierto. De hecho, claro, exactamente, es una etapa en la que se nota cierto desabastecimiento, ¿sí? Como aporta el compañero, entre otras cuestiones. Bien, y decía, también se trata de controlar los precios, sí, también, y empieza a estar más abierto a las negociaciones con empresas extranjeras. De hecho, hay una negociación que es bastante polémica,
o que fue bastante polémica para determinados sectores, que es con una empresa llamada Standard Oil, con la que negoció Perón, me acuerdo que al final no se concretó, pero con la que empezó a negociar ciertas condiciones para la explotación de el petróleo y los combustibles acá. Y Argentina le faltaba combustible eh, acá, por lo que tenía que importar, entonces faltaba ese desarrollo en la explotación de la exploración petrolera. Empieza a negociar con una empresa estadounidense, la oposición está en contra de esto, y a su vez se ponen en contra ciertos sectores muy nacionalistas que, por ejemplo, formaban parte del ejército. ¿Sí? El ejército también tenía, históricamente tuvo, sectores, claro, algo medianamente parecido. Pero bueno, hoy tenemos mucho más desarrollo y mucho más crecimiento extranjero. En ese momento era casi como cederle la posibilidad o por lo menos era visto de esa manera, cederle la posibilidad de obtener nuestro petróleo a los estadounidenses. Digamos, fue una cuestión que desató polémica. Insisto, algunos sectores nacionalistas veían que Perón se estaba desviando un poco de su política, claro, su política, exactamente, ceder soberanía, sí, no me estaba saliendo la palabra buen aporte. Se estaba alejando un poco de su política nacionalista, y a su vez en las Fuerzas Armadas en realidad había sectores ultracatólicos. Sí, el que quiera hacer una pregunta, prende el micrófono y la hace, no hay problema. Había sectores, o escribe en el chat, no hay problema. Había sectores, decía, ultracatólicos, y la iglesia también fue empezó a ser un férreo opositor de Perón. Habíamos visto que era uno de los que lo apoyaba a Perón en su primera elección, y esto va a cambiar rotundamente a tal punto de que va a ser uno de sus más férreos opositores en su segunda presidencia. Empieza a haber cierto malestar entre ambos sectores, iglesia y peronismo, por diferentes cuestiones. Por ejemplo, desde la iglesia se sentía que había el peronismo quería forjar una especie de religión, ¿sí? Donde, por ejemplo, había términos muy propios del catolicismo. Por ejemplo, estaba el día de San Perón, ¿sí? Se nos mencionaba a Evita como la jefa espiritual de la nación. A su vez, el peronismo, primero con la Fundación Eva Perón, con la Fundación Eva Perón, mejor dicho, pasó a ocupar este lugar de asistencia social que la iglesia había ocupado históricamente. ¿Sí? Bueno, diferentes cuestiones. La iglesia también apoyó diferentes protestas contra el peronismo de sectores universitarios. ¿Este es el famoso adoctrinamiento, puede ser? ¿Que pensaba la iglesia? No entiendo la pregunta. La iglesia en general, de adoctrinamiento mucho no puede hablar, ¿no? Es como la reina madre del adoctrinamiento. Pero sí, digamos que el peronismo pasó a ocupar un poco ese rol de la iglesia en cuanto al adoctrinamiento. Eso sí, ¿sí? Por ejemplo, el peronismo propulsó una unión llamada Unión de Estudiantes Secundarios, que competía un poco con uniones juveniles de la iglesia. Y obviamente eso es un lugar donde se transmiten ideas, donde se instalan determinadas ideas en la juventud. ¿Sí? La iglesia también apoyó la formación de un partido católico democrático, ¿sí? A lo que el peronismo respondió que el peronismo precisamente era un partido democrático y también católico. O sea, una serie de cuestiones que se terminaron de rematar, por decirlo de alguna manera, con distintas medidas del gobierno peronista, como el divorcio, la eliminación de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa. Recordemos, la enseñanza religiosa había sido puesta nuevamente por Pedro Ramírez, que fue el presidente impulsado por el GO, del que formaba parte Perón. Entre una cosa y otra pasaron un poco más de 10 años,
Se elimina la obligatoriedad de la enseñanza religiosa. El gobierno también le quita los subsidios a la enseñanza religiosa. Distintas cuestiones. La igualdad de derechos, que también una compañera en un video lo explicaba muy bien, la igualdad de derechos entre los llamados hijos legítimos con los ilegítimos, ¿sí? Diferentes cuestiones que obviamente se oponían a la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia se va a sumar al costado opositor, que ya conformaban con mucha claridad los agroexportadores, los capitales extranjeros que tenían intereses de ingresar acá en el país, todos los partidos opositores, formaban una clara oposición, ¿sí? Acusaban a Perón de antidemocrático. Algunas cuestiones claramente tenían razón. Bueno, dos líderes de la oposición, entre muchos otros, fueron apresados, digamos. Hablo de Balbín, que era el líder de entonces de la Unión Cívica Radical, y de Alfredo Palacios, que era un histórico dirigente socialista. Fueron dos de los muchos presos políticos de la época. Por distintas cuestiones a Perón se lo acusaba de antidemocrático. Y obviamente había un gran conflicto social, con niveles de agresividad muy grandes entre peronistas y antiperonistas, ¿sí? Que fue degradando un poco toda la cuestión, ¿sí? Fue generando cada vez más conflicto, además de un desgaste lógico que se da por gobiernos, o en realidad no por gobiernos, sino por ciclos demasiado largos, pasa en todo aspecto, ¿sí? Los que están, cuando hay un ciclo muy largo, se mantienen en su postura los extremos, pero los que están en el medio quizá van variando un poquito, ¿sí? Y alguna medida de un gobierno que no me gusta me hace ponerme en contra del gobierno. Pasa, por ejemplo, también con un director técnico, ¿sí? A medida que más está ese director técnico, se empieza a producir cierto desgaste. Bien, todo viene en un caos social en el que se incluye también como parte opositora, aparte de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y va a devenir en 1955 en el golpe de Estado. 1955 es un año muy agitado. Bueno, también otra de las cuestiones que se le marcaba al peronismo era la corrupción, ¿sí? En distintos sectores. Entre los que estaba, entre los señalados por corrupción, estaba el que mencionaron en realidad ustedes, que era el hermano de Eva Duarte, que una duda que había quedado en la clase pasada, era el secretario privado de Perón. Perón, ya vamos a ver, no tuvo, digamos, mucha suerte con los secretarios privados, y se va a ver después, creo que tuvo peor suerte con algún secretario privado de la década del 70, que lo vamos a ver más adelante. Bien, exactamente, Juancito. Bien, uno de los mayores apuntados por la corrupción, ¿sí? Otra de las cuestiones era por los cuales se lo tildaba de antidemocrático, era por la enorme censura que había también en la prensa y por la alineación a la prensa. Y entre ellos se censuraron los diarios La Prensa, precisamente, que pasó a ser comandado por la CGT, y el diario La Vanguardia, que era un diario socialista. ¿Sí? Con los hechos de 1955 seguimos la clase que viene, que llega el golpe que derroca a Perón y el exilio en los nuevos gobiernos. ¿Bien? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, perfecto. Ahora terminamos esto y en un ratito subo la clase a Classroom por si alguno llegó tarde o no pudo llegar. ¿Listo? Buena semana. Profe, gracias. Muchas gracias, profe. Profe, Buenas noches. Gracias. Chau, chau. Nos vemos. sí, profe.